Dos ojos para toda una vida. De Pobre Hombre Caballo. Es triste resbalar con una pastilla de jabón, pero es más triste aún resbalar con su envoltorio. Debían de quedar restos húmedos de jabón en el interior del papel encerado, porque en cuanto el hombre lo pisó, su pie se deslizó hacia adelante con toda la fuerza impresa en el paso. Mientras su cuerpo en caída libre experimentaba la inevitable agitación interna que la pérdida de apoyo induce, su mente tomó instantánea conciencia de la situación e hizo aflorar, llenando aquel mismo lapso, el sentimiento por defecto de su vida: la culpa. ¿Por qué había dejado que el envoltorio cayese al suelo al abrirlo para colocar la nueva pastilla en la jabonera? ¿Por qué en lugar de recogerlo al momento había seguido pululando por el baño, desnudo salvo por sus calcetines de ejecutivo con ligas, ignorando el desorden inducido? Un hombre como él, serio padre de familia, riguroso en el trabajo, un hombre de zapatos castellanos y análoga nobleza, no debía permitirse semejantes despropósitos. Los hechos lo probaban, toda vez que su nuca se dirigía a impactar contra el borde del bidé. El golpe le machacó las vértebras y torció su espina hasta tronzarla. La sacudida del impacto tuvo, además, otro efecto que él no pudo percibir. Alguien de su edad, nacido en la segunda mitad del siglo XX, era inevitablemente un individuo criado en la invasión de los medios de masas, gestado en la época de los discos de vinilo y los cassettes. La consecuencia de esto era una suerte de funcionamiento analógico de su ser que profundizaba hacia su interior de forma insospechada. Por ejemplo, sus recuerdos visuales habían ido registrándose a lo largo de su vida en una cinta que corría entre dos bobinas situadas justo detrás de sus globos oculares. Él jamás había adquirido conciencia de aquel artefacto, que no era sino un dispositivo etéreo vinculado a su espíritu, una transición entre la realidad y su mente. Por eso no advirtió cómo, al desnucarse, las bobinas saltaban de pronto de su emplazamiento y la cinta giraba y se retorcía en su descenso hasta quedar el conjunto, hecho una maraña, en el mismo reposo inherente a la muerte de su dueño. El tiempo se dilató, como se sabe que lo hace durante ese trance. El espacio indefinido e inmaterial que albergaba las bobinas quedó en silencio. Pero al rato se oyeron aleteos torpes. El sonido fue aproximándose con presteza y pronto los dos querubines que lo generaban se hallaron justo encima de las bobinas. Se lanzaron a ellas con la intención de recuperarlas, pero cuando las tuvieron en sus manos regordetas, les venció el impulso del juego y empezaron a volar cruzándose, a tirarse por el suelo y a revolcarse enredando la cinta hasta lo indecible. Tan absortos estaban en el juego que no oyeron los gritos de su mentor hasta que llegó a su altura. ¡Vosotros! Pero bueno, ¿qué estáis haciendo? El ángel de la guarda se agachó rápidamente y arrancó las bobinas de manos de la pareja. Debió haberlo hecho con más cuidado, ya que los dedos rechonchos de los querubines, entrelazados con la cinta, dañaron sus flancos al desenlazarse a la fuerza. Con jirones en algunos puntos, doblada en su mayoría y hecha un lío en general, la cinta apenas mantenía su continuidad. Los angelotes se agarraban a las piernas de su mentor y le miraban con ojos arrepentidos, mientras éste revisaba a conciencia el despropósito. Absorto como estaba en evaluar los daños y en tratar de enmendarlos, no advirtió que la luminosidad del espacio iba aumentando gradualmente hasta que uno de los angelotes tiró de su túnica con ansia mientras señalaba al frente. Los ojos del ángel de la guarda se abrieron de par en par. ¡Hostias! ¡El túnel! Con dos concienzudas patadas, zafó sus piernas del agarre de los querubines, que salieron disparados en ambas direcciones hasta estabilizarse flotando a pocos metros. Acomodó en el hueco del brazo lo rescatado y con la mano libre hizo un elaborado gesto en el aire que produjo como resultado la aparición de una compleja pero anticuada mesa de edición audiovisual. A toda prisa se sentó frente a ella, depositó las grabaciones de mala manera y comenzó a montar el resumen de la vida de su protegido. ¡Maldita sea!, rumiaba mientras tanto. La faena que me ha tocado. Vale, ya era su hora, y de algún modo había que matarlo, y como habíamos acordado no intervine para impedirlo. Pero el que se sacó de la manga esta forma de morir podía haberse dado cuenta de que se trataba de un inmigrante digital y haberme dicho: mira, vamos a hacer esto y hay riesgos.
y yo habría asegurado las bobinas. Pero no. Solo me dicen que le toca morir y que me quede quieto, y ahora me como el marrón de armarle el vídeo con esta bazofia. Dio una palmada de rabia a las bobinas que estaba manipulando, que apenas se podían dañar más. ¿Cuánto más fácil es con los nativos digitales, que vienen con memoria flash y pueden morir de cualquier manera, por violenta que sea, sin que importe? Y luego está el cambio de protocolo. Ahora no vale con tener el vídeo montado con unos minutos de adelanto y pasárselo por los ojos justo al palmarla, sino que también hay que incluir el instante de la muerte, porque con la nueva normativa cuenta como criterio a valorar en el juicio divino, y proyectarlo al pasar el túnel porque dicen que es más bonito que el muerto lo vea mientras hace el tránsito, que la iluminación está mucho más controlada y ganan efecto dramático. ¡Efecto dramático, mis cojones! Concluyó desde el olvido de su ausencia de sexo y siguió afanándose por tratar de encajar con coherencia lo que iba aprovechando de lo grabado. De pronto sintió un tremendo golpe, seguido por lo que parecían réplicas incesantes. La mesa de edición fue sacudida hacia todas partes y los fragmentos de filmación se desparramaron sin concierto alguno. Algo debía de estar, por así decirlo, interactuando con el cadáver, así que el ángel de la guarda salió raudo a mirar. La puerta del baño había sido forzada y en su violenta apertura había impactado contra la cabeza tendida en el suelo. La esposa y los hijos, abalanzados sobre el cuerpo inerte del hombre, lo zarandeaban con una energía excesiva, fruto de una sincronía igualmente excesiva que les tenía llorando y gritando al unísono. Era una escena cargada de un dramatismo tan exacerbado que llegaba a resultar grotesco. Para el ángel, insensibilizado a base de experiencia y preocupado tan solo por cumplir con su obligación, la ira fue el sentimiento de su elección. ¡Alimañas! ¡Simios sin maneras! ¡Aprended a comportaros! ¿O es que creéis que lo que estáis haciendo sirve para algo? Sin resultado. La voz difuminada del ángel apenas se oía en el marasmo. La agitación había aumentado hasta su límite físico y el aire se encontraba ahora saturado de chillidos casi ultrasónicos en un clima de completa histeria. ¡Basta! 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 Nada. ¡Parad ya, hijos de puta! Gritó a plena potencia. La reacción de estupor de la familia le indicó, para su satisfacción, que esta vez sí le habían oído. Pero pronto el estupor se tornó en terror. Al fin y al cabo, acababan de ser insultados por el cadáver de su respectivo esposo y padre, así que la situación culminó con una majestática estampida que, si bien dejó a la familia sumida en el pánico y el cadáver desamparado, logró para el ángel la paz necesaria para poder rematar su tarea. Sin embargo, una vez que regresó al espacio interior, se encontró con el desastre. Un mar de trozos de cinta cubría el suelo. La luz estaba muy próxima a alcanzar su intensidad máxima y todavía no tenía hecha ni la tercera parte del trabajo. Se asqueó los dedos e indicó a los querubines que recogieran a toda prisa la cinta desperdigada. Se encaminó con grandes y rápidas zancadas a la mesa de edición y, según los querubines le iban dando pedazos de cinta, el ángel los fue empalmando. Operaba de un modo voluntariamente automático y acelerado. Era un hombre recto. ¿Qué importancia puede tener la elección o el orden de sus actos? Se decía en un intento por calmar su ansiedad ante el desbarajuste. Sin tiempo material para comprobar siquiera qué estaba uniendo a qué, el montaje se había convertido en un acto de fe en las bondades del azar o en la existencia de un metaángel de la guarda. Pero al fin la cosa progresaba al ritmo que las circunstancias exigían y la bobina definitiva se llenaba con mucha rapidez. Aún así, no hubo margen para la complacencia y el ángel acabó por verse en la tesitura de tener que arrancar con furia la bobina llena y, en un gesto olímpico, lanzarla al interior de la luz en el instante en que refulgía con su máxima intensidad. El túnel había sido finalmente inundado por una luz blanca absoluta. En su densidad casi líquida flotaba el alma del hombre. Mientras, en segundo plano, se alineaban las figuras de aquellos que habrían de discernir sobre sus méritos y faltas. San Pedro, con apolínea figura enfundada en un traje de clásico tweed, aunque de corte actual, que le otorgaba una flema plenamente británica, ocupaba el puesto central del comité, y a sus flancos se habían dispuesto el resto de los improvisados miembros.
el reponedor de un hipermercado de productos esotéricos, una señora de mediana edad vestida de domingo y agarrando con fuerza y temor su bolso, una ex universitaria de tercera fila con la máxima habilidad de mascar chicle y tararear a la vez, y por último, y dado que al parecer las demás almas humanas tenían otras cosas que hacer, un rorcual minque. El dispar grupo charlaba animadamente a pesar de su inherente inconexión, y San Pedro tuvo que hacerles callar con vehemencia para acto seguido echar a andar la proyección. Comenzaron a sucederse las imágenes, plagadas de arañazos y rayas de todo tipo, y acompañadas por un sonido distorsionado cuando menos, entrecortado las más veces. El pseudomontaje se iba desarrollando de forma anodina al principio, síntoma del esfuerzo inicial del ángel por cuadrar el material disponible, pero cuando apenas habían transcurrido unos minutos, empezaron a aparecer concatenaciones extrañas. La primera de ellas dejó a todos boquiabiertos, ya que a una escena de evidente sexo, en la que el hombre gemía y resoplaba mirando hacia la pared, le siguió la imagen de su perro retozando felizmente en el suelo. La asociación mental se produjo en el peor de los sentidos, y no solo para el jurado, sino también para el fallecido, quien en la confusión de su muerte había perdido el referente de su propia memoria y se veía obligado a aceptar como cierto lo que veía. El azar en el que el ángel había confiado estaba jugando una mala pasada y se empeñaba en repetirla a medida que la filmación avanzaba. Una escena del hombre atiborrándose de paella con unos amigos en un chiringuito antecedía la visión de sus hijos llorando desnudos sobre la arena, el descatalogado recuerdo de aquel verano en que les picaron las medusas en la playa. Un látigo subiendo y bajando, muestra del penitente flagelarse del hombre durante las procesiones de su pueblo natal, daba paso a su anciana madre tirada en el suelo y desangrándose al pie de unas escaleras, el infausto momento en que el tropiezo con un peldaño acabó con su vida. Uno tras otro, decenas de aberrantes equívocos habían convertido la biografía de un individuo socialmente ejemplar en una completa villanía de la más baja calaña. La señora mayor chillaba con una desagradable voz de grajo. El reponedor y la universitaria insultaban en el lenguaje más bajo del que disponían, y los cantos irritados de la ballena se hacían oír por millares de kilómetros a lo largo del más allá. Incluso el hombre sollozaba con el más profundo de los arrepentimientos, su eterna culpa condicionando su reacción ante lo visto y asumido. Sin embargo, ese arrepentimiento no había hecho mella alguna en San Pedro, quien, abandonando su tesitura de caballero inglés, se había rasgado las vestiduras y con su torso macizo envuelto en harapos de calidad, posaba sus ojos literalmente llameantes sobre la menguada figura del hombre. Duró apenas un instante. En cuanto el hombre osó dirigir, en implorante reverencia, su mirada sobre aquellos ojos cegados, se vio arrebatado con fuerzas desmedidas y al instante trasladado al rincón más remoto del Averno. Para satisfacción de San Pedro y del resto del vitoreante jurado, jamás volverían a saber de aquel personaje. En cuanto al ángel de la guarda, observador del proceso en la distancia, leves temblores de remordimiento recorrieron su cuerpo. Quedaron acallados en un nuevo ejercicio de profesionalidad. Se dio la vuelta, sacó su móvil y, tras mirar la barra de notificaciones, arrancó la aplicación de asignaciones. Se notó sonreír, consciente de lo fácil que le resultaría olvidar lo ocurrido, haciéndose cargo de su siguiente protegido,